Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Qué bendición estar con ustedes. Queremos compartir la palabra de Dios y queremos que estén pendientes al capítulo 38 del libro del Génesis. En Génesis capítulo 38 encontramos la historia de un hombre llamado Judá. Usted sabe que Judá es uno de los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hijos de Jacob, nosotros vemos cómo se desarrollan después las 12 tribus. Y de la tribu que este hombre formó, llamada la tribu de Judá, nace el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar de la historia de este hombre llamado Judá, que vivía con su familia, me imagino una familia grande, y que después se aparta de sus hermanos. Y al tomar una decisión de apartarse, de dejar a su familia, no sabemos las circunstancias, tenemos que entender que habían problemas en su casa, que había diferencias en la casa, y entonces este hombre decide dejar la familia. Pero se fue a un lugar inadecuado, a un lugar donde estaban los adulamitas, y después se fue y consigue ahí en ese lugar una mujer cananea para esposa, y ahí viene el proceso del fracaso. Y este es el tema que quiero compartirle, el proceso del fracaso. Oiga esto, por favor. Nosotros nunca imaginamos que una decisión mala, tal vez insignificante, sencillita, puede llevarnos a un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo en donde arrastremos a muchos, especialmente a nuestra familia. A veces nos damos cuenta de que hay gente que nos empuja a tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, yo veo a los jóvenes que constantemente la presión de sus amigos es tremendo. Vos no sos hombre si no tenés relaciones sexuales. Vos no sos tal cosa si no haces otra cosa. Y ahí está la presión, y cuántos nos están orillando a tomar decisiones incorrectas, que es la puerta que se abre para llegar al fracaso. Por eso hablamos del proceso del fracaso, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando principia. Así es que cuidémonos, por favor. Y yo quiero pedirle que al ver el ejemplo de este hombre Judá, nosotros veamos los pasos que se van dando, así sencillos, a veces sin darse cuenta, en este proceso, en este desarrollo, hasta llegar a cosechar fracaso. Este Judá dio un primer paso malo, y yo le voy a llamar despreciar los mandamientos. Fíjese usted que en los primeros 5 versículos de Génesis 38 nos narra lo que les acabo de mencionar. Judá se fue de sus hermanos, se apartó de ellos. Después se fue a un varón adulamita llamado Hira, y después vio a la hija de un hombre cananeo que se llamaba Súa, y se casa con ella, y tiene 3 hijos con esta mujer. Si usted lo lee así simplemente, usted dice: yo no veo nada malo en ese pasaje. Yo no veo nada malo. Aquel hombre decide buscar un destino diferente de su familia, se va donde un señor, allá encuentra a su esposa, se enamoran y tiene sus 3 hijos, y todo está bonito. Pero fíjese usted que aunque no estaba escrita la palabra, nosotros vemos que este Judá tenía los principios de Dios, tenía la norma de que Dios había establecido que no salieran de la tierra, de que tenían que permanecer ahí en esa tierra para tener bendición. El ejemplo de su abuelo Abraham, que le fue a conseguir esposa a su hijo Isaac en otro lado, en donde habían mujeres que tenían el temor de Dios. Bueno, cuántas cosas que se tenía que ver de esa manera. Y este hombre Judá simplemente se aparta, desatiende, no obedece esas normas que, aunque no estaban escritas, estaban puestas en el corazón de él. Después se va a aquel lugar, y tenemos que darnos cuenta cómo se va desarrollando poco a poco ese proceso del fracaso. Dejó a su familia porque tenía algunos problemas posiblemente, pero a veces resulta que la medicina es peor que la enfermedad. Y ahora este Judá se va a un lugar y principia a vivir con gente politeísta, que adoran a muchos dioses. Convive con gente que es diferente. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hay de malo en las cosas? Mucha gente, especialmente jovencitos, me preguntan, ¿y qué hay de malo? Y la pregunta de siempre es, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en qué? Y me principian aquella lista de cosas. ¿Qué hay de malo en ir a una disco si solo voy a ir a ver?
¿Qué hay de malo en meterse a una fiesta? ¿Qué hay de malo en tomarse una copita? ¿Qué hay de malo en que uno tenga una relación sexual? Si cuando uno tiene deseos no se puede controlar. ¿Qué hay de malo? ¿Y qué hay de malo? Y siempre viven preguntándonos ese qué hay de malo, pero esperando que nosotros demos una respuesta que nos satisfaga para que tengan libertad de practicarlo. ¿Qué hay de malo? Pues este Judá, aparentemente aquí no se ve nada malo, pero se va a gente diferente, a gente politeísta. Y estando ahí, pues claro, se espera lo que tenía que esperarse, se enamora de una inconversa, diríamos en nuestro tiempo, se casa con ella y practica el yugo desigual. En esa cultura, fíjese usted que había prostitutas sagradas y aquel hombre principia a vivir en ese ambiente y ahora teniendo su esposa tiene a sus 3 hijos y no hay ningún problema porque aparentemente no se ve nada. Pero estamos hablando del proceso del fracaso. Cuando yo voy a fracasar no se me nota al principio. Yo voy poco a poco dando pasos incorrectos y cuando menos siento el fracaso aparece. Y si no aparece en mí, es posible que aparezca en mis hijos y eso es lo terrible. A veces oigo a papás, a mamás que constantemente repiten: ¿qué estaré pagando yo, Dios mío, con estos hijos, con las actitudes de estos hijos? ¿Qué estaré pagando yo? Y a veces uno tiene que decirles: bueno, lo que usted debería hacer es revisar todo su contexto, todo su pasado, para que de veras usted pueda contestarse: ¿qué estaré pagando? Porque a veces con nuestros hijos principiamos nosotros a cosechar el fracaso que principió con malas decisiones que nosotros tomamos. Y la primera mala decisión entonces que decimos es despreciar los mandamientos. Yo le vuelvo a suplicar: no abandone la palabra de Dios, no deje por ningún momento la palabra de Dios. Yo le suplico con todo el corazón: oiga palabra de Dios, lea palabra de Dios, pero no solo oiga y la lee, sino que usted tiene que apreciarla, tiene que ponerla en práctica. Yo oigo a mucha gente que pareciera ser que me dice: mire, cuando yo me quiero dormir me pongo a leer Biblia a usted, porque solo leo la Biblia y principia a caerme un sueño agradable hasta que me quedo dormido con la Biblia sobre el estómago. Y cuántas cosas nos dice la gente. Es que no estamos valorando la palabra, y posiblemente cuando no valoramos la palabra principia la puerta que se abre en ese proceso de llegar a un fracaso que no sabemos qué tan grande sea. ¿Se acuerda usted? El libro de Cantares nos dice que nos cuidemos de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder las vides. Así es que, mis amigos, fijémonos en las cosas grandes, pero especialmente fijémonos a veces en cosas pequeñas que descuidamos, que aparentemente no tienen nada de trascendencia y que nos van a llevar a un fracaso. El primer paso es despreciar los mandamientos, pero el segundo paso yo le llamo descuidar los procedimientos. Es decir, que yo recibo palabra de Dios, fíjese, yo aprendo palabra de Dios, yo trato de vivir palabra de Dios, pero ahora yo tengo que compartirle la palabra de Dios a mi familia, a mis hijos, exigirle a mis hijos que vivan la palabra de Dios. Si usted ve a Judá, él se fue de su familia, dejó a su familia, se acabó los problemas de la casa, pero ahora se fue a un lugar en donde no hay el temor de Jehová, tiene sus 3 hijos varones y todo va bien aparentemente. Pero dice la palabra de Dios aquí en Génesis 38 que estamos estudiando, ¿verdad? Que este Judá tuvo 3 hijos, el primero se llamó Er, el segundo Onán y el tercero Sela. Y nos dice la palabra que este hombre Judá desarrolló a sus hijos, y cuando su primer hijo ya estaba a punto de ser casadero, dijo: ya debería de tener su esposa, le voy a buscar una esposa, y lo casa con una mujer llamada Tamar. Pero fíjese que el relato de la Biblia dice que este hombre Er, cuando se casó con Tamar, Dios lo mató porque era un perverso. Ahora la pregunta es: ¿por qué era perverso este hombre? ¿Por qué era perverso este hombre? ¿Por qué razón este hombre estaba actuando de esa manera? Normalmente cuando nuestros hijos se portan mal, cuando nuestros hijos actúan mal, siempre la gente está diciendo:
¿qué clase de padres tendrán? ¿Dónde están esos papás que no les están corrigiendo? ¿Dónde están esos papás? Y siempre los papás somos la acusación de lo que nuestros hijos están haciendo. Nuestros hijos están actuando inadecuadamente, seguro, dice la gente, y casi en la mayoría de casos tiene razón, seguro que los padres no pudieron educarles. Así es que el primer hijo de Judá, muere no de una enfermedad, no porque tenía que morirse, muere porque Dios decide matarlo porque era un perverso. Y ahora Tamar se queda viuda. Y según una ley que había en esa cultura, era la ley llamada de levirato, el segundo hermano, Onán, tenía que casarse con su cuñada para darle descendencia de la familia a su hermano. Y entonces su padre Judá le dice a Onán, anda y te casas con tu cuñada para darle descendencia a tu hermano. Pero en el transcurso de este pasaje se nota que este Onán también es un perverso. Y este Onán tiene relación sexual con su cuñada y constantemente tiene relación sexual con ella, pero él evita a toda costa dejarla embarazada porque no quiere darle descendencia a su hermano que se murió. Y fíjese que la narración bíblica dice que también por perverso y por no atender a la palabra, a la obligación que tenía, Dios lo mató. ¿Qué le parece? Ahora Judá principia a darse cuenta que él tiene dos hijos que se han muerto, y los dos hijos se han muerto por perversos. Ahora solamente le queda Sela. ¿Qué le parece? De 3 hijos, 2 muertos porque Dios los mata por perversos. Ese es un fracaso tremendo para ese hogar. Ahora principia el fracaso en la vida de la familia de Judá. Judá tuvo posiblemente el principio de ese desarrollo, de ese proceso del fracaso, a través de tomar una mala decisión incorrecta, de no atender los principios de la palabra de Dios. Y ahora, al no aplicar los principios a sus hijos, al no exigir que los hijos cumplan con esos principios, está viendo que 2 de sus hijos se mueren. Ahora este hombre tiene que darle al tercer hijo, a Sela, tiene que dárselo a Tamar para que él tenga descendencia. Y viene Judá y dice, no, en el capítulo 38, verso 11 dice, no sea que se muera también mi tercer hijo, así como sus 2 hermanos. Y mandó a Tamar a que se fuera a su casa y que se mantuviera viuda hasta que este hijo creciera. Este Judá estaba diciendo, la culpa de que se hayan muerto mis 2 hijos es por la mujer Tamar. Fíjese que él no se había dado cuenta de que él estaba cosechando el fracaso de lo que había sembrado anteriormente. Yo quiero pedirle a usted que por favor advierta eso. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones, malas actitudes, que después tenemos que cosechar un fracaso? Y a veces lo hacemos con los hijos. Este Judá con su hijo Sela, no se dice mayor cosa de Sela, pero la palabra de Dios dice que estaba cubriendo al hijo, no le estaba corrigiendo. Porque dice, yo no le doy a Sela a mi nuera, no vaya a ser que me lo mate también. Está cubriéndolo. Pero no se está dando cuenta que si su hijo Sela era perverso, aún sin casarse con su cuñada, Dios tendría que matarlo. Porque los padres estamos para corregir, no solamente para cubrir las faltas de nuestros hijos, no solamente para aparentar las faltas de nuestros hijos. Así es que llevamos 2 cosas importantes, fíjese usted. Y yo creo que usted me está atendiendo, ¿verdad? Si usted va a evitar el proceso, es decir, el desarrollo de un fracaso, si usted no quiere llegar a una meta de fracaso, usted tiene que tener cuidado. Primero, no despreciar los mandamientos. Segundo, no descuidar los procedimientos, eso quiere decir no dejar de enseñar y exigir que la familia cumpla con la palabra. Pero en tercer lugar, lo que yo veo es que este hombre Judá falló, porque él no tuvo una conducta súper especial, no tuvo una conducta correcta, y eso le llevó al fracaso. Yo voy a hablar de esa conducta el próximo día. El próximo domingo, si usted espera, vamos a seguir hablando de Judá. Así es que le dejo 2 cositas esta mañana. En el proceso del fracaso, usted está recordando que descuidamos, que despreciamos los mandamientos y que después descuidamos el exigir que nuestra familia cumpla los mandamientos. Vamos camino al fracaso. Pídale a Dios y ore en este momento. Dígale, Señor, salva a mi familia. Señor, por favor, salva a mi familia. Que Dios le bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.